la diligencia, siendo las 11:45. A continuación, de conformidad con el numeral 3 del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil y concluida como está la práctica de las pruebas, se procede a oír hasta por 20 minutos a cada parte, primero al demandante y luego al demandado. En consecuencia, se le concede la palabra al apoderado a la parte del demandante, siendo las 11:45 con la salvedad anterior. Tiene la palabra. Sea lo primero pronunciarme en cuanto al certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 001-590-275, zona sur de Medellín. Efectivamente, hace unos instantes el demandado nos lo había dejado ver, pero oficialmente este es el momento en que lo observamos. Manifestamos que no conocíamos este documento antes. Estábamos con fallo a favor del juzgado de circuito penal de Bogotá, pero eso tenía que subir a consulta al tribunal. Parece, suponemos, que fue al tribunal, confirmó el fallo y volvió al juzgado de circuito, que es quien ordenó levantar la medida cautelar. Obviamente no dudamos jamás de la veracidad del demandado con este documento, pero hacemos salvedad que este no es original, sino que es fotocopia o impresión en la oficina suya, doctor. Pero, repito, confiamos en que este certificado sea conforme a la realidad, porque no tiene sentido que un profesional con la reputación de él vaya a traer un documento que no coincida con la realidad. Entonces lo aceptamos, pero con la salvedad. No conocíamos esta situación sobre el inmueble antes de esta diligencia y de este momento. Mi manifestación, doctor, de que no es original, es que en los originales, impresos directamente en la oficina de registro, si uno mira con lupa, en todas estas rayitas, dice Superintendencia de Notaría de Registro. Es por eso que... Sí, claro. O sea, puede haber sido impreso en cualquier café internet, pero no es original impreso en la oficina de registro. Es a lo que me refiero. Pero le repito, no dudamos, doctor, de su veracidad en este papel. Ahora sí, procedo a hacer un alegato o resumen de las consideraciones que nos merece este proceso. Lo primero, don Luis Bernardo Sierra, demandante, adquirió el local ubicado en la calle 44, número 7771, pero no lo tuvo en su momento en su poder porque estaba con un inquilino y en la agencia Arrendamás. Así lo negoció, así lo recibió, simplemente continuó con el local en Arrendamás. En el momento en que desocuparon los inquilinos iniciales, Arrendamás siguió con el local y lo entregó en arrendamiento a Libardo Correa Zavala y otro señor. Con eso estoy tratando de expresar que jamás Luis Bernardo Sierra ha tenido contacto directo o administración directa sobre ese local, que siempre lo tuvo Arrendamás desde que Luis Bernardo lo adquirió hasta que la fiscalía lo secuestró. De ahí concluimos que de ese local, desde que Luis Bernardo lo adquirió hasta el momento que pasó a manos de fiscalía, el administrador siempre fue Arrendamás. Arrendamás lo tuvo en administración a través de un contrato de mandato remunerado, es decir, regido por el Código de Comercio, no por el Código Civil. Eso es importante porque en este contrato de mandato remunerado que ejerció o que ejecutó Arrendamás, podemos concluir que tenía la obligación de administrar el bien, conservarlo, explotarlo y restituirlo cuando terminara el mandato. Acá ha habido una confusión en el sentido de decir que el mandato se extingue, inmediatamente se desocupe el inmueble. No, ahí se puede extinguir un contrato de arrendamiento en algunos casos, pero no el mandato. El mandato lo tuvo con continuidad Arrendamás, y Arrendamás en virtud del contrato que era remunerado lo tenía que explotar. Si por cualquier circunstancia, ejemplo, no está alquilado, no lo está explotando, no saca su comisión y no paga rendimientos o frutos a Luis Bernardo.
pero siempre lo tuvo en administración. Es absolutamente falso que Luis Bernardo Sierra lo haya entregado a Inmobiliaria Ochoa. No sabemos si tuvo o no carteles de Inmobiliaria Ochoa, pero si los tuvo es porque lo fijó o lo negoció Arrendamás, no Luis Bernardo. Eso sí tiene que quedar muy claro. Se habla de que no hubo culpa en la elección de los arrendatarios. Nosotros tenemos que sí hubo culpa, independientemente de que un tercero, como Libertador, haya revisado la capacidad económica, solvencia financiera e historial crediticio de los posibles solicitantes de arrendamiento. Y que sí hubo culpa en la vigilancia local, porque una sola vez que un muchacho va a tomarse una cerveza, no es seguimiento a los inquilinos. El último, pues ¿para qué considerarlo? No recuerda que allá habían atravesado un muro para tapar o camuflar la droga, y era un muro alto, que cualquiera lo recordaría. Y también este último declarante no solo no recordaba el muro, sino que no recordaba cómo era el arrendatario. Entonces creo que seguimiento no hubo, a pesar de que estaba a media cuadra de la oficina de arrendamientos. Creemos que el mandatario incumplió con la obligación de restituir el inmueble en perfecto estado, y que esta obligación era una obligación no de medio, sino de resultado, porque era remunerado, se rige por el Código de Comercio, no por el Código Civil, que puede ser un poquito más flexible en ese asunto. Y es una obligación de resultado porque así como para un transportador es previsible un accidente de tránsito o en carretera un asalto, para un arrendador tiene que ser previsible que el inmueble se destine a negocios ilícitos, a que es previsible para el arrendador que el arrendatario de cualquier manera subarriende o incumpla con sus obligaciones. Aquí entonces creemos que hay culpa tanto en la elección del inquilino como en vigilando del mismo. Y cuando hay incumplimiento de un contrato comercial con obligación de resultado, y cuando hay una culpa, que la hubo, pasamos a que hay solidaridad. En derecho comercial se presume la solidaridad. En este caso hay solidaridad entre el delincuente, llámese los arrendatarios, Libardo Correa Zavala y el otro, o a quienes eso le hayan delegado de alguna manera. Entre el delincuente, entre el administrador que es Arrendamás, y entre el Estado si de pronto fue imprudente al demorarse desde el 2009 hasta el 2015 en investigar si el inmueble está destinado a operaciones ilícitas, sea por administrador o por su propietario. Si hay solidaridad entre delincuente, administrador y Estado, a cualquiera de los tres se le puede reclamar válidamente todo, y ese verá si tiene derecho o no para repetir. Con este punto quiero ser muy enfático en que si la ley de extinción de dominio, tanto la anterior como la actualmente vigente, permiten reclamarle al Estado perjuicios, es después de que haya una sentencia absolutoria, no antes. Es decir, hasta esta sentencia absolutoria, don Luis Bernardo válidamente podía ejercer acciones o contra el delincuente directamente o contra su administrador, sin que haya mala fe. Y el proceso, obviamente, el trabajo penal era tratar de demostrar la inocencia de don Luis Bernardo, que si ahí se derive o no la recuperación del local es otro asunto. Gracias a Dios parece que el local se va a recuperar, pero aquí no se estaba ejerciendo un doble cobro, solo se estaba cobrando a Arrendamás porque el local se podía perder o no, y porque era Arrendamás quien lo estaba administrando cuando ocurrió lo que ocurrió. Después de que salió Libardo Correa Zavala, el inmueble estuvo 2 meses desocupado, pero en ningún momento hay prueba en el expediente de que le hayan dicho: don Bernardo, tenga su inmueble, lo entregamos materialmente, no lo vamos a administrar más. Y ojo, así hubiera pasado eso, el hecho generador de este daño ocurrió durante la vigencia del contrato de arrendamiento con Libardo Correa Zavala. La verdad, allanamientos fueron con el local ocupado en vigencia de este contrato de arrendamiento. No fueron allanamientos ocurridos después de que el local estuvo desocupado o después de que lo tuvo la tal Inmobiliaria Ochoa, que no sabemos quién sea. Si hoy por hoy hay posibilidad de ejercer acciones contra el Estado por los perjuicios causados, eso no lo exonera de que sea el administrador quien pague y sea quien vaya a que le reembolse el Estado.
Cuando hablamos de un daño en derecho comercial, en una situación de estas, podríamos pensar en eximientes de responsabilidad. Básicamente, yo recuerdo 3. Caso fortuito o fuerza mayor. Incluso en el Código Civil hay norma que el acto de una autoridad puede implicar un caso fortuito o una fuerza mayor, como podría implicarlo una huelga en la prestación de un servicio. Pero eso siempre y cuando uno no haya dado oportunidad para eso. No es lo mismo alegar caso fortuito o fuerza mayor si por error la policía me detiene y me arresta, si lo hacen por error. Pero si me detuvieron y me arrestaron porque yo estaba incurriendo en un delito, si yo estaba en estado de flagrancia, ahí no podemos hablar de caso fortuito ni fuerza mayor. Entonces, cuando se encuentra droga en 2 oportunidades, no siquiera en una, sino en 2 oportunidades, no se trata de un caso fortuito o una fuerza mayor, se trata de una imprevisión de lo previsible, de que el inquilino pudiera violar el contrato. O sea, consideramos que aquí no puede aplicarme caso fortuito o fuerza mayor, porque además eso no era una actividad ajena al uso de un local. Culpa exclusiva de un tercero. En este caso el tercero podría ser el Estado. Sí, puede que en el Estado haya culpa, pero nosotros reclamamos de que Arrendamás nos pague y vea si quiere repetir contra el Estado. Y obviamente no hay culpa del Estado en realizar investigaciones, pero una cosa es realizar una investigación, tener un inmueble 3 meses, 6 meses, no sé cuánto tiempo, mientras hace las averiguaciones del caso y luego debe liberar el inmueble, no a los 8 años después. Culpa de la víctima. Don Luis Bernardo es la víctima, pero don Luis Bernardo nunca ha tenido, repito, la tenencia material ni la administración del inmueble, y lo entregó a una agencia, como dice el doctor representante de Arrendamás, una agencia reconocida. No hay culpa de Luis Bernardo. Entonces creo que no hay eximentes de responsabilidad, que si hay unas fallas en elección en vigilando y que quizás hayan solidaridades con el Estado, pero no es nuestro asunto. Nosotros podemos escoger, en el caso de solidaridad, a quién reclamarle y que esa persona repita o no contra otros. Muchas gracias. Para los mismos efectos se le concede la palabra al apoderado de la parte demandada, siendo las 11:50. Gracias, señora juez. 11:55, me disculpo. Es en principio menester dejar claro que lamentablemente parece no haberse tenido por parte del demandante los efectos del embargo y a la medida cautelar decretada, efectos que no solamente trae el Código Civil, sino que en pronunciamientos de la misma Dirección Nacional de Estupefacientes la aclara, haciendo eco a sentencias de la Corte, como la ya referida, la C740 del 2003, y de igualmente eco que posteriormente citaré la del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sala penal. Veamos los efectos del embargo que y gracia fue de conocimiento y que estuvo el señor propietario aquí presente en las oficinas del municipio de Medellín, como bien quedó plasmado, aclarado, demostrado, reconocido por él, que allí estuvo, donde se le hacía entrega a la administración municipal de la administración en calidad de administrador y secuestre de dicho bien. ¿Esto qué significa? Que si en virtud de ese secuestro cesa cualquier tipo de administración, cesa cualquier tipo de verbigracia, ya había terminado, ahorita ahondaré en eso, pero así hubiese existido, cesa cualquier tipo de administración, cesa cualquier tipo de disposición por parte del propietario, cesa cualquier tipo de reclamación por parte del propietario. La ley especial del derecho de extinción de dominio que consagra el embargo de estos bienes para este proceso de extinción de dominio hace que este bien sea incluso, que este trámite procesal de medida cautelar de embargo y secuestro sea especialísimo, como así lo denominan la norma. Veamos, dice el artículo 23, si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabare ejecución y embargo de la cosa arrendada,
subsistirá el arriendo. Aquí no había ningún arriendo que subsistir porque había terminado. Se sustituirá el acreedor o acreedores de los derechos y las obligaciones del acreedor. Eso desde el punto de vista de la norma civil que lo contempla. Pero veámoslo cómo nos lo dijo, porque era de su conocimiento, del señor propietario, lo que hace alusión la Dirección Nacional de Estupefacientes, reitero, haciendo eco de las normas penales y de la misma sentencia 740 tantas veces citada del 2003. Desde el momento en que la autoridad judicial decreta las medidas cautelares anotadas anteriormente, se suspende el poder dispositivo de los bienes del titular de dominio. La afectación del bien implica que sobre este solo podrá ejercer la administración, solo, recalco yo, solo podrá ejercer la administración la Dirección Nacional de Estupefacientes, quien asume la calidad de secuestro o destinatario de los bienes incautados, y en los casos en que considera tener interés en la causa se constituye en parte dentro de la acción judicial de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia 740. Es decir, al propietario, cualquier reclamo legítimo, por supuesto, que no lo estoy desconociendo acá, es ante la Dirección Nacional de Estupefacientes. No es que yo escojo, no, la norma dice es allá, esto es legitimación en la causa por activa. ¿Ya? La norma le dice que es allá. Sobre las medidas cautelares decretadas en los procesos de extinción de dominio, que el derecho de dominio sobre los bienes afectados se encuentre restringido para su titular, presunto propietario. ¿Por qué? Porque está en discusión, él tiene que alegar y demostrar que es el verdaderamente propietario. Allí no lo llaman propietario en la norma, lo llaman tercero de buena fe, ampliamente garantizado, y en la nueva ley con un artículo especial para el manejo de los terceros de buena fe. De tal suerte que que le es vedado, o sea, impedido, realizar cualquier acto o actividad sobre los mismos. ¿A quién? A quien se presuma ser el propietario. Tener acceso a su administración, y él pretende seguir recibiendo un canon de arrendamiento como si nada hubiera pasado, sabiendo que el inmueble ya estaba desocupado, como bien lo reconoció. Pero ahí no hay tiempo de vacancia, como también quedó claro en la exposición y reconocido por ellos. El inmueble también nunca ha sido totalmente arrendamientos continuos, ellos también reconocieron, antes había uno, luego había otro, luego resultó este señor. En los tiempos de vacancia también esperan entonces rentabilidad, cuando la norma les permite que cualquier rentabilidad deducida de todos los gastos la pueden hacer ante la misma Dirección Nacional de Estupefacientes. Cualquier actividad sobre lo mismo, inclusive tener acceso a su administración. En nada se vulnera la Constitución política que consagra la suspensión del poder dispositivo que tiene el propietario de disponer sobre sus bienes. Ahí no le están ni violando eso, pero eso es un asunto que ya lo discutirá usted allá. Bueno, una vez el bien es dejado a disposición de la entidad, la normativa prevé varias formas de administración, entre las cuales, esto es escrito por la Dirección Nacional de Estupefacientes y conocido por él, entre las cuales se encuentran la destinación provisional, de depósitos provisional, la suspensión de diferentes contratos de administración, reiteran, suspensión de los diferentes contratos de administración, en el presunto que todavía existiera, de la fiducia o del arrendamiento inclusive. Verbigracia, en el litigio me ha tocado llegar a celebrar nuevos contratos de arrendamiento con arrendatarios que ostentaban contrato de arrendamiento con una inmobiliaria y luego llegó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, se suspende el contrato y hay que hacer uno nuevo. Caso particular cuando le están extinguiendo y el que lo ocupa es el mismo dueño. Marco legal en el que la Dirección Nacional de Estupefacientes debe actuar a fin de procurar que los bienes sean productivos, es una obligación del Estado, o presten un servicio social importante bajo los principios de productividad, eficiencia, para evitar que su conservación y custodia genere erogaciones para el presupuesto público, entendiéndose que sus atributos involucran la administración plena del bien, desplazado y excluyendo en sus funciones o pretensiones a cualquier otra persona, natural o jurídica. Entonces, allá viene y dice, venga, que es que a mí no me ha pasado nada. Está embargado el bien, aquí no tiene legitimación de actuar, con todo respeto y dolor se lo tengo que decir, pero es allá donde tenía que hacer conforme los
hechos de esta demanda, donde figura una medida cautelar decretada, ¿ya? Y registrada. Corresponde a la Dirección Nacional de Estupefacientes como administrador de los bienes, por mandato de la ley, hasta tanto la autoridad judicial se pronuncie de fondo sobre ellos. Vuelve y ¿qué pasa? Sí, señor, cualquier reclamo que usted tenga, y seguramente por su actuar es que hoy por hoy le levantaron. Digo seguramente porque no se puede descartar que Arrendamás también envió y se puso a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes y a la de Fiscalía y de los jueces penales, dando un indicio y aportando pruebas de que el propietario era de buena fe, ¿ya? Que el propietario había actuado conforme los mismos parámetros legales le exige, la Constitución le exige, artículo 68 de la Constitución, donde dice que los bienes tienen que ser socialmente, se le permite arrendarlos y usar los frutos y que sean para el beneficio social. Bueno, y ahora entonces se pretende que sea con respecto, que sea Arrendamás el que le responda. Cuando Arrendamás, vuelvo y le digo, hilando lo que venía en alusión a que Arrendamás actuó y le quiso prestar un apoyo, ¿ya? ¿En aras de qué? No es que existiera un contrato de administración, en aras de saber que usted estaba inmerso. ¿Quién usted? Usted sí, porque es que es el único que puede actuar ante la Dirección Nacional de Estupefacientes. La norma dice, el que se considere con el derecho titular de dominio, no un ex administrador o uno cualquiera. El apoderado que lo lleve lo tiene que facultar. Adicional, entonces, aquí al juez de conocimiento le correspondía evaluar todas las pruebas, como en efecto afortunadamente lo hizo, y esté seguro que entre las pruebas que evaluó fue los documentos que aporté, que ahí se relacionaron: contrato de arrendamiento, que se obró diligentemente en una investigación de un cliente, que hubo un inventario inicial, un inventario final. No puede ahora pretender el aquí demandante que yo ejerciera o que Arrendamás ejerciera las labores propias de la policía, de ir a investigar, o que se cuestione que por qué se levantó un muro. ¿Acaso un arrendatario no adecúa el inmueble para el desarrollo de su actividad? Es que lo que hoy se da por hecho y a vivas voces conocido por vecinos y terceros, evidentemente era desconocido antes, ¿ya? Porque entonces lo que usted quiere decir era que todos los vecinos que Arrendamás y todos los que le contaron eran cómplices. Por favor. Entonces, si usted tenía conocimiento de eso, ¿por qué no lo puso en conocimiento de las autoridades? Eso no es así. Uno actúa de la forma diligente. Acabo de mostrar con los testimonios de las personas que efectivamente con alguna periodicidad se pasaba por el inmueble, no todos los días. ¿Cómo se le ocurre que todos los días voy a ir a decirle a la persona: levante el colchón que quiero mirar qué es lo que tienen ahí? O usted, ¿por qué construyó ese muro? A ver qué tiene. Sí, el muro se fue, se miró y tenía, como bien se lo manifestaron, estantería para la venta de los productos que tenían, sin cuestionar licorera y todo, porque esa es una facultad que la tiene la administración municipal para conceder o no permiso de las actividades desarrolladas en los inmuebles, ¿ya? Uno alquila un local propio para una destinación comercial, en este caso salsamentaria, charcutería, y la autoridad municipal lo constató, cobraba impuesto de industria y comercio, de avisos y tableros, al ente público y en general, como bien queda ahí, se plasmó ante la Cámara de Comercio que había un establecimiento de comercio, que lo tenía fulano, sutano o perengano. Por favor, ¿acaso en el Código de Comercio no hay diferentes formas de asociación? Y yo tengo que, si es una sociedad anónima y son 25 socios, tengo que meter a los 25 en la sociedad. Y en este caso era una persona que se apersonó él de tomar un inmueble, llenó los requisitos con un codeudor, se investigó a él. Pues yo no le puedo decir: tráigame los empleados presentes y de los que vaya a entrar antes se los estudio yo. Yo no hago esa control ni vigilancia, dígame quién, frente a un comerciante que tiene la libertad de actuar y de desarrollar su objeto social. No. Es claro que era un comerciante, es claro que era para todo el mundo era un comerciante. Reitero, lo que hoy se sabe se desconocía antes. Ahora bien, hay en la causa invocada por él una legitimación en ella, es decir, hay legitimación en la causa por pasiva. Se lo acabo de decir, era Arrendamás al que le tenía que decir:
Señor, es que la norma le permite a usted no solamente restituir el bien, como ya se lo cité, sino igualmente acudir ante las instancias judiciales para que el bien, como igualmente ya lo cité, pueda reclamar los frutos. Artículo 12 de la Ley 793 del 2002, y que se la puedo citar, e incluso de la nueva ley, de la Ley 1708, lo que antes se traía en el artículo 12 de la 793, que es que puede reclamar la productividad y el valor de los bienes para el cual podría el arrendador que podía percibir del bien. Lo trae el artículo 106 de la Ley 1708 del 2014 en el parágrafo primero, ¿ya? En el caso de que los bienes productivos al momento de la devolución deberá hacerse entrega del bien afectado junto con sus frutos y productos previo descuento de las costas y gastos en que se haya incurrido la administración. Entonces, ¿cómo así que solidaridad? Si es que aquí la norma, la ley es especialísima, lo saca uno. Y el único que puede actuar es usted, y es usted el que tiene que reclamar allá. Y esa ley le suspende cualquier contrato de administración, cualquier contrato de arrendamiento, cualquier contrato. No puede ni entrar al inmueble, como se lo ha dicho la Corte. Tiene 3 minuticos para que termine su exposición. Doctora, entonces para resaltar, quiero hacer lo siguiente lectura y espero que en los 3 minutos me dé, y si no le pido discreción al respecto, que es hacer eco de las palabras que también oportunamente aporté de el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en el cual hago un extracto, pero le invito a usted para que le quede claro, y a la señora juez de ser oportuno, si esta parte no le es suficiente, con todo respeto lo digo, de leer todo el expediente, es grandísimo, pero dijo el magistrado ponente Pedro Oriol Abella Franco en sala plena, ¿ya? Comillas. En este orden de ideas no discute la sala que al propietario o a quien ejerce la administración de un bien le es exigible el deber de ejercer un cuidado y custodia. Sí, le exige a usted como a mí ejercer un control y cuidado y custodia, pero veamos hasta dónde. Que no permita que el bien sea utilizado para el desarrollo de actividades ilícitas. Estaba consagrado en el contrato, se firmó ante notario público, causal de terminación del contrato, actividades ilícitas. Que, entre otras, cuando incurrió en una, se acudió y se sacó y ahí entregaron. Que contravengan, continúo, que contravengan el mandatos constitucionales, en especial el contenido del artículo 58. Antes había hablado del 68, me equivoqué. Sin embargo, este requerimiento no puede ir más allá de lo razonable. Entonces, cuando se hace alusión al vocablo razonable, se quiere significar, en el caso de los bienes sometidos a arriendo, que se entrega al arrendatario su tenencia, por lo que el arrendador no puede ingresar arbitrariamente al inmueble. ¿Cómo me voy a estar metiendo yo allá? Fuera de comillas. Es decir, sin permiso de sus moradores, ni mucho menos realizar labores de espionaje que vulneren los derechos fundamentales, como la intimidad, e incluso que puedan ser constitutivos de conductas punibles. Es que lo que usted estaba esperando, como lo pregunté en el Doctor, qué interrogatorio. pena. Debe concluir porque Ya. no tiene más tiempo. Doctora, perdón. Tiene medio Por lo minuto cual, para que concluya. atendiendo a las reglas de experiencia, se tiene que un arrendador no visita todos los días el inmueble, cuando sí lo hace, y que le es muy difícil llegar a establecer el uso del mismo para actividades ilícitas, como la comercialización de estupefacientes, ya que por el carácter ilícito que reviste no se hacen a los ojos de todos y mucho menos del propietario o del administrador, por lo cual se torna difícil su detección por parte de las autoridades, más aún respecto de personas particulares como las aquí atacadas. Respecto de los varios allanamientos, es que esto parece mandado a Doctor, hacer, qué pena, pero es dentro que de ya los no tiene más pactos tiempo para... Concluya su idea para Sí. efectos de no cortarle, pues que La no idea es la es esta, idea. doctora, para no Entonces quitarle- tiene medio minuto para Bien. que me concluya con la idea, pero si me siguen leyendo, entonces se nos va a ir Sí, es que eterno. esa es mi conclusión. Pero entonces no le puedo dar más tiempo, No, doctor, porque ya se el vencieron minuto, los 20 doctora. minutos. Varios allanamientos de los cuales fue objeto el bien, como se indicó en el anterior las líneas, no puede pretender de vista que estos procedimientos, de acuerdo al ordenamiento jurídico, no se notifican ni se ponen en conocimiento del propietario, todo es que no hay norma que así lo indique. Además, por la inseguridad que genera esta clase de conductas, denunciadas por las personas anónimas, que las veces no involucran nombres ni autoridad, mucho menos podría
en conocimiento de la situación del propietario por temor de que esto implique una contribución o delictiva. Asimismo, resulta absurdo pensar que el Doctor, inquilino voy a parar va entonces el a audio de llevar una vez. como la información al arrendatario. Con eso concluyo. Muchísimas gracias. Disculpe, doctora, si me pasé. Que esté muy bien, entonces decretamos un receso de conformidad con la numeral cuarto del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil y nos vemos a las 2:30 de la tarde para efectos de dictar sentencia.